es una de las ciudades más pobladas del mundo, pero al mismo tiempo es parte de un país que tiene una baja densidad de población. Te invitamos a averiguar por qué está tan poblada Buenos Aires, mientras que en el resto de Argentina no vive tanta gente. Pero antes te traemos una noticia que nos tiene súper contentos. Un proyecto en el que estamos trabajando desde el año pasado. ¿Se acuerdan de nuestro primer libro? Bueno, ya se viene el segundo. Un mundo inmenso, explicaciones de fronteras inexplicables. Allí exploraremos un montón de historias sobre los límites más increíbles que existen en el planeta. Dentro de algunas semanas estará disponible en librerías. Mientras tanto, dejamos el link en la descripción para que puedan acceder a la preventa. Si ordenamos a todas las ciudades del mundo según su población, Buenos Aires aparecerá en el puesto 23. En América Latina solo la superan la Ciudad de México y San Pablo. La capital argentina, junto con la zona urbana contigua que la rodea, conforma el área metropolitana de Buenos Aires, en donde viven casi 17 millones de personas. Esto puede no resultar tan impresionante, pero se vuelve llamativo si tomamos en cuenta que en todo el país se alcanzan los 46 millones. Es decir, en un solo núcleo urbano, que es el 0,5% de la superficie emergida del país, vive el 36% de las personas. Se puede comparar con los casos citados. En la capital mexicana vive el 19% del país y en la ciudad más poblada de Brasil el 11%. El caso argentino es algo paradójico. Tiene una de las ciudades más pobladas del mundo, pero al mismo tiempo el país tiene una densidad de 16 personas por kilómetro cuadrado, por lo que se encuentra en el 20% de países menos densamente poblados del planeta. Entonces, ¿por qué vive tanta gente en Buenos Aires? ¿Siempre fue así? En principio, no siempre fue de esa manera. Pensemos que hace varios siglos la zona estaba prácticamente despoblada, mientras que Tenochtitlán, donde hoy está la Ciudad de México, o Cusco en Perú, albergaban a miles de personas. La ciudad de Buenos Aires se fundó en el siglo XVI, pero en ese momento estaba lejos de ser una de las más importantes de la región. En el norte de lo que hoy es Argentina, o en Perú y Bolivia, había centros urbanos más relevantes y con mayor riqueza. En 1776 se fundó el Virreinato del Río de la Plata y se eligió a Buenos Aires como la capital. El mayor atractivo era el puerto. Desde allí se comerciaba con Europa. Con la independencia de Argentina en 1816 se consolidó Buenos Aires como centro político y comercial. Sin embargo, en el siglo XIX había muchas ciudades del norte del país que tenían una población algo más cercana a la de la capital respecto a lo que sucede actualmente. Veamos este ejemplo. En el primer censo de la Argentina, en 1869, la ciudad de Córdoba tenía 94.000 habitantes, mientras que Buenos Aires llegaba a 215.000, es decir, 2,3 veces más. En cambio, en el último conteo de población, Córdoba registró a 1,5 millones de habitantes, mientras que Buenos Aires y alrededores tiene los 16,7 mencionados, más de 10 veces más. La gran explosión demográfica porteña comenzó allí, a finales del siglo XIX, cuando el país obtuvo varios logros. Después de algunas luchas internas, alcanzó a pacificarse internamente. Además, había logrado dictar una constitución y normas jurídicas que favorecieron a la llegada de capitales. A esto se suma la infraestructura, en especial el tren. En aquellos años, Argentina logró desarrollar una red ferroviaria de avanzada, gracias a una alianza que había tejido con Reino Unido. El vínculo fue provechoso para ambas partes. Los británicos obtenían productos primarios a buen precio y los sudamericanos recibieron inversiones para apuntalar el desarrollo del país. Esto se realizó en un lugar que contaba con grandes condiciones naturales. La región pampeana es una de las zonas más fértiles del planeta para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, debido a la incorporación de tecnología de avanzada para la época, no era necesaria demasiada mano de obra. De esta forma, el crecimiento económico del país no atrajo a tantas personas al campo, sino a la ciudad. Ya en 1914, la población urbana de Argentina superaba a la rural. A nivel mundial, eso sucedió recién en 2008. Gracias a este despegue que había conseguido a finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina atrajo a mucha población extranjera. Italia y España fueron los orígenes principales,
pero también llegaron muchos alemanes, polacos, británicos, sirios, croatas y franceses. En aquellos años, Buenos Aires fue el lugar que más posibilidades brindó a los extranjeros para instalarse y desarrollarse. Es que había oportunidades laborales y se pagaban los mejores salarios. A partir de la crisis del 30, la llegada de extranjeros no fue tan masiva. Sin embargo, Buenos Aires siguió recibiendo población. Comenzó un proceso de migración interna. Cada año miles de personas de otras partes del país se mudaban a la capital y sus alrededores, buscando oportunidades laborales. Durante las siguientes 4 décadas, Argentina desarrolló su sector industrial, que sí requería más mano de obra. Muchas empresas se instalaron en el Gran Buenos Aires y la población no paró de aumentar. En 1970, la capital y su área circundante contaba con 8,3 millones de habitantes, el 36% del total nacional. Sí, similar a lo que sucede en nuestros días, el desfase territorial de la población ya se había producido. Igualmente, hubo varios intentos de distintos gobiernos para lidiar con esta desproporción. Se establecieron promociones industriales, políticas específicas para zonas de frontera y salarios diferenciales en ciertas regiones. El plan más ambicioso se anunció en 1986, trasladar la capital del país al sur, en particular a la ciudad de Viedma, ubicada a 900 kilómetros de Buenos Aires y sobre la costa atlántica. La idea, claro, era descentralizar y generar oportunidades en regiones menos pobladas. No fue la única vez que un gobierno exploró esa alternativa. Lo hizo Brasil a mediados del siglo XX con Brasilia y lo planea Indonesia con Nusantara. Sin embargo, este tipo de planes no suele funcionar, aunque esto puede quedar para otro video. La cuestión es que a pesar de que se aprobó una ley para el traslado de la capital argentina, el plan nunca se llevó a cabo en la práctica. Para colmo, a pesar de que la inmigración nunca volvió a ser tan potente como a finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina siempre siguió siendo un foco de atracción para extranjeros. En las últimas décadas hubo importantes olas que llegaron desde Paraguay, Bolivia, Perú, China y Venezuela, entre otros países. El principal destino de esos migrantes, como se pueden imaginar, ha sido Buenos Aires, la zona que más oportunidades siguió brindando para trabajar y estudiar. La extraña forma en la que está poblada Argentina no solo tiene que ver con su capital, sino también con una desproporción entre el norte y el sur. Si tomamos estas 6 provincias que abarcan 1/3 del país, podremos ver que solo vive allí el 6% de los habitantes. Es decir, una población similar a la de Jamaica en un territorio igual al de Egipto. Hay cuestiones geográficas e históricas que lo explican. En principio, el clima. Grandes zonas de la Patagonia, a pesar de ofrecer paisajes increíbles, son demasiado frías y ventosas, por lo que se hace tortuosa la instalación humana. Además, las distancias entre ciudades son enormes. En algunos casos hay que recorrer cientos de kilómetros para encontrar un centro urbano. En la parte norte, en cambio, nos encontramos con regiones en donde el clima es más templado, hay ríos navegables y las tierras son más fértiles. Por eso, desde hace mucho tiempo se produce este fenómeno. Tal es así que a finales del siglo XIX en esta zona vivía solo el 1,4% del país. El esfuerzo por poblar la parte más austral del territorio se puede ver bien en la isla grande de Tierra del Fuego, que está compartida con Chile. Mientras que la Argentina posee el 39% del territorio, tiene el 96% de la población total de la isla. De regreso en el comienzo, que viva tanta gente en Buenos Aires respecto al resto del país trae un montón de inconvenientes urbanos, económicos y políticos. De cara al futuro, ¿podrían explorarse alternativas para que el país esté un poco más balanceado y esto contribuya a un mayor nivel de vida? Seguramente sí, pero para eso es necesario que exista cierta planificación del espacio. Por ejemplo, después de la pandemia, muchas personas comenzaron a realizar tareas remotas y ya no necesitan trasladarse durante horas en una mega urbe para ir a trabajar. De esta forma, se podría favorecer la instalación de ciudades intermedias de 100 o 200.000 habitantes, en donde la escala sea más humana. En esos lugares puede ser más fácil trasladarse y a la vez contar con buenos servicios. Y en tal caso, uno puede viajar a la gran ciudad cada cierto tiempo para disfrutar de lo que no tiene al alcance de la mano, como el esparcimiento o una mayor oferta cultural. Por último, queremos conocer tu opinión. ¿Qué medidas tomarías para que la población esté más equilibrada? Déjanos tu comentario más abajo.
Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro mientras esperamos el segundo, o alguna de estas camisetas que diseñamos, convertirte en miembro del canal o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.